en este canal, lo que iba a pasar hasta que se suspendió era que ustedes iban a escuchar acá el último reportaje de Alberto Fernández como presidente. Una entrevista en la cual quizás podíamos arrimarnos a una respuesta importante. ¿Por qué perdió Sergio Massa unas elecciones que, admitámoslo ya ahora, no ganó Milei por mérito propio? Perdió el oficialismo por cómo gobernó por lo menos este último año y medio, estos últimos 2 años, pero yo diría durante los 4 años de 2019 para acá. Esa entrevista con Alberto Fernández ya tenía hora y lugar incluso para ser grabada. Iba a ser en la Quinta de Olivos a las 6 de la tarde. Ya teníamos pedido a cámaras incluso para ir cuando la vocera presidencial Gabriela Cerruti, que había confirmado la entrevista y sus coordenadas, la suspendió. Adujo que ya eran demasiadas esta serie de notas que estaba dando el presidente saliente y que había decidido ponerle un corte después de las que tuvo en distintos medios, ¿no? Primero con Jorge Fontevecchia en Perfil, luego en CNN y en otras instancias. Es una pena que ustedes no hayan podido acceder a eso, sobre todo en un canal que tantas veces cobijó la palabra del presidente saliente y que tantas veces reprodujo sus opiniones, sus pareceres. Ahora, en este momento, decidió no venir acá, no venir a hablar con ustedes. Pero sí publicó ayer la agencia Noticias Argentinas una muy jugosa entrevista que le pudieron hacer, en ese caso no fue suspendida, donde el presidente se manifiesta perplejo, como sin entender por qué perdió. Está mal medida la pobreza, pero si hubiera semejante cantidad de pobreza, nosotros tenemos un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento. Hay algo que no me está cerrando. Y como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad cuando el encuestador pregunta. Es especialmente irritante que le eche la culpa a la medición de la pobreza el presidente saliente, sobre todo cuando los que subdeclaran sus ingresos en las encuestas de ingresos a los hogares no son los pobres, son los ricos. En general, por pudor o por una cuestión de evasión fiscal, los que más altos ingresos tienen son quienes se lo ocultan a la autoridad estadística, no los pobres. Es otra forma de responsabilizarnos nuevamente, ¿no? No solamente a los que cayeron en la pobreza, sino también a los que hemos perdido poder adquisitivo durante este gobierno y especialmente durante estos últimos meses. Los más memoriosos y obsesivos de la política recordarán aquel debate hace 2 años en las elecciones parlamentarias de 2021 donde Victoria Tolosa Paz lo increpaba a Diego Santilli cuando él defendía a María Eugenia Vidal y ella le respondía: ¿y por qué perdió? ¿Y por qué perdió? ¿Y por qué perdió? ¿Y por qué perdió? 6 veces se lo dijo. ¿Y por qué perdió Unión por la Patria? ¿Fue por la medición de pobreza? ¿Fue por algo que todavía no alcanza a entender el presidente saliente? ¿O fue por un cúmulo de razones económicas contantes y sonantes que efectivamente, si nadie explica, difícilmente se podrán superar una vez que haya consumado todo el daño que van a ser seguramente las políticas regresivas que promete desplegar Javier Milei a sangre y fuego? Hay una primera razón evidente de por qué perdió. Mírala. La inflación interanual, que en diciembre de 2019 era el 54%, se mantuvo allí durante la pandemia y durante 2021,
Pero a partir del acuerdo con el Fondo Monetario a principios de 2002 empezó a escalar. Empezó a escalar hasta llegar al doble. Y después de la devaluación post-Paso, esas elecciones en las cuales Javier Milei terminó primero con el 30% y la sorpresa, sobre todo, de haber conquistado esa primera minoría, después de esa devaluación se dispara hacia el 143% interanual actual. Mirá, en los 3 meses previos al balotaje se acumuló una inflación del 37% en total. 12 meses a ese ritmo significarían, al ritmo de los últimos 3 meses, significarían una inflación del 255% anualizada. ¿Y por qué perdió? No me lo alcanzo a explicar, dice el presidente saliente. El peor momento de los precios se dio justo antes de las elecciones. Justo antes de las elecciones. Y también, justo antes de las elecciones, se consumó el principal daño al poder adquisitivo del salario. Se consumó con Massa como candidato y como ministro de Economía. Mira este balance de cada mandato, si no se alcanza a entender por qué perdió. Estos son los mandatos desplegados de Néstor y Cristina Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. El sendero del salario en cada uno de los casos. Fíjate, el de Alberto Fernández, este es un gráfico interesantísimo que hizo el Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, MATE, un grupo heterodoxo rosarino. El de Alberto Fernández se mantiene todo el tiempo cerca de su valor inicial. O sea, en ningún momento cumple la promesa Alberto Fernández de devolver lo sustraído por la gestión de Mauricio Macri. Pero sobre el final, especialmente después del mes 41, se inicia una debacle tremenda. Una debacle que no lo llega a poner al nivel de Macri en términos de ajuste salarial. Con Macri perdimos 22% punta a punta en los ingresos promedio, pero que sí lo pone 9 puntos abajo. Ahí tenés el resto de los mandatos. Kirchner 39% arriba, Cristina en su primer mandato 20%, en su segundo 8%, y los dos que recortaron el salario popular. Algo que además el peronismo históricamente dijo que jamás haría, ¿no? Era parte de su promesa histórica, de su compromiso con la base electoral, que no por nada se comprimió a un mínimo para el peronismo unificado en estas elecciones. Claro, lo que se puede hacer también es discernir, discriminar cómo fue a lo largo del mandato de Alberto Fernández esto. Y lo tenés en el siguiente gráfico. Puse a Macri para que no perdamos de vista cuándo fue el gran zarpazo. Pero durante la primera mitad de la gestión de Alberto Fernández, con Martín Guzmán, aún con Martín Guzmán ajustando a destiempo, recortando el gasto en la primera mitad de 2021, justo antes de las elecciones de medio término, venía recuperando, poquito, una décima parte de lo perdido, pero recuperando. En el interregno de Batakis y en la gestión de Sergio Massa como ministro y candidato, el saldo fue esos casi 10 puntos abajo. Y repito, acá se ve específicamente la gestión de Massa. Una gestión que se caracterizó además por las concesiones a los ricos y a los sectores de trabajadores de mayores ingresos. Se los puedo decir yo acá porque cuando salió el dólar soja, lo explicamos hasta con un pizarrón que era injusto y que era emitir una tonelada de pesos para ceder ante la extorsión de los que no liquidaban las divisas. Cuando fue el recorte y la eliminación luego del impuesto a las ganancias, dijimos que es algo regresivo. Ahora se ve concretamente porque esos trabajadores que ganaban 1,5 millones de pesos, que tuvieron por ahí 500.000 más durante estos últimos meses, son la contracara del estatal provincial de 150 lucas o 200, que ahora no sabe si va a cobrar el aguinaldo. Porque una cosa se financia con la otra. Y evidentemente la gestión de Massa fue una gestión regresiva en términos de su esquema económico. Massa se ufanaba, recuerdo, al principio de su gestión, de qué bien le estaban saliendo las cosas para ser abogado. La historia demostró que hacía falta un macroeconomista.
Y no solamente alguien que desplegara poder y que infundiera terror entre quienes osaban criticarlo de algún modo durante la campaña. No es el único responsable Alberto Fernández, no lo es tampoco Sergio Massa, porque, como vimos antes, Martín Guzmán tuvo una gestión de mediocre para arriba, ahora comparándola con la de Sergio Massa, pero no tenía toda la botonera completa que sí tuvo Massa. Massa manejó desde la aduana hasta YPF, pasando por aerolíneas y por todos los demás ministerios. Alberto Fernández fue casi un presidente a la europea, despoderado en este año y medio último. Y Massa no tuvo, sobre todo, el bloqueo sistemático del kirchnerismo que sí padeció antes Martín Guzmán y que maniató durante la primera mitad del mandato a Alberto Fernández en muchos sentidos. En muchos sentidos. Sin que esto lo haya obligado, por supuesto, a marchas atrás vergonzantes como la de la expropiación de Vicentín, donde Macri por primera vez le dobló la mano, ¿no? Desde el yate en el Mediterráneo, muy cerquita de donde descansó Martín Insaurralde, dicho sea de paso. Fíjense la doble vara. ¿Quién puede pasar sus noches en yates en el Mediterráneo y quién no? Pero entender lo que pasó es clave para enfrentar lo que se viene. Y por eso era importante hoy escucharlo a Alberto Fernández. Por eso también Milei mira con mucha atención este legado para explotarlo durante el mayor tiempo posible. No es casual que haya salido ese sector del establishment tan regresivo y sus personeros humoristas sin humor a hablar de la remera del no hay plata. Porque ese no hay plata va a ser el mantra de los próximos meses. Y va a ser la justificación de un ajuste violento y feroz. Este mantra, el que repite Milei desde que resultó electo. Escúchalo. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal. ¿Y con qué te la paga el intendente? Que busquen la forma de financiarlo. ¿Eso va a ser para todos? Al principio no va a haber obra pública. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata. No hay plata, dicen. Pongamos que no hay plata. ¿La hubo en algún momento? La respuesta es sí. Entonces la repregunta que aparece nuevamente es ¿a dónde está? Si hubo, ¿dónde se fue? Porque se alude permanentemente a la hora de hacer balances desde el oficialismo a la pandemia y a la sequía, ¿no? Dice Alberto Fernández, no pudo haber tenido peor suerte. Es cierto que la última cosecha fue muy afectada por la sequía. Tan cierto como que la anterior fue buenísima. Buenísima. Tanto en precios como en cantidades. Y es mentira que la guerra haya perjudicado al gobierno, porque la guerra hizo subir los combustibles, pero más subieron los alimentos que exporta la Argentina. Ahora, la pregunta es ¿dónde está esa plata? Si hubo en algún momento. Yo igual discutiría el no hay, porque en todo caso no hay en el Estado, no hay en la reserva del Banco Central. Pero en algún lugar está. La plata está, el tema es dónde. Fíjate la dinámica de la venta de reservas por parte de los exportadores o, lo que es lo mismo, la compra acumulada de reservas cada uno de estos años. Y repito, estas son cosas que hemos venido diciendo nosotros acá, El que mira brotes verdes lo sabe. Mirá, la raya de arriba, la verde, es el 2021. Esto es cómo el Banco Central va comprando reservas a medida que avanza la cosecha y después vende un poco cuando a fin de año es más la demanda que la oferta. Es un año normal esa pancita. Lo raro fue el 2022. Un año en el cual, como dije, había una super cosecha, pero en el cual el gobierno terminó cediendo a esa raya planchada de los exportadores que no liquidaban con el dólar soja. En el momento en el
en el que les concede el dólar soja, fíjate, liquidan todo lo que no habían liquidado antes. Casi que se emparda la liquidación acumulada a este momento del año anterior. Y después se cruzan, terminan iguales, porque hay una capacidad de ensilado, una capacidad para especular, pero no es infinita. Y además hay necesidades por parte de quienes producen de hacerse del líquido para volver a iniciar el ciclo. ¿Qué pasó en el último año? En el último año fue neto negativo todo el tiempo. Y aún así, Sergio Massa le metió dólar soja 2, dólar soja 3, el programa de incentivo exportador ahí, es la blanca, claro, es la línea blanca de abajo. Todo el tiempo abajo el Banco Central. Los exportadores sin liquidar, Massa cediendo a eso, y finalmente, todo el tiempo diciendo eso es para no devaluar, y finalmente devaluando. ¿Cuándo? Justo antes de las elecciones generales. Decime qué peor manejo de la macroeconomía podía haber que ese. ¿Y por qué perdió? De vuelta, ¿no? La pregunta que no se puede responder hoy el presidente electo. Pero no es por caerle a él. En serio, es importante que se puedan responder esta pregunta los que dirigieron la economía este último año. Y también los que la padecieron, los que la padecimos, ¿no? Mirá, la plata está, el tema es dónde. En este otro gráfico también se ve algo muy interesante. Cómo esas reservas que no compró el Banco Central, que veías en el gráfico de recién, se fueron en muy buena parte, al pago de deuda de las empresas. Este es un gráfico que hizo Cifra, el Centro de Estudios de la CTA de Hugo Yasky. Un centro que también citamos, igual que Mate, muchas veces aquí en los informes de los lunes. Lo que ves arriba es el stock de deuda en amarillo, el stock de deuda del sector privado argentino, no financiero, con el extranjero. Sacamos los bancos acá, por cómo se computan las cuentas nacionales. Estos son los grandes grupos argentinos, ¿eh? Me refiero a Pérez Compán, Carroca, a Pampa Energía, a Molinos, a YPF también, a empresas con participación estatal. Esa deuda de las empresas con el exterior, fíjense, había llegado a un pico con Macri, aquellos 45.000 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque con Macri se endeudó todo el mundo. Las provincias, la nación, las empresas. Abajo, en la línea verde, lo que ves son los pagos por intereses y préstamos financieros. Cuando están abajo de la línea horizontal, son pagos netos que hizo Argentina con dólares oficiales del Banco Central. Todo el gobierno de Alberto Fernández hubo salida muy copiosa de dinero para que las empresas grandes paguen sus deudas con el exterior. ¿Esos dólares los pagaban al blue, los pagaban al contado con liqui, los pagaban al dólar bolsa? No, los pagaban al oficial. Y aun cuando esta compra de dólares oficiales, acá lo ven, ¿no? Son como 8.000 promedio por año, son 30 y pico de mil millones de dólares. Las empresas bajan su deuda, la bajan fuerte, pero la bajan 7.000 millones. ¿Dónde está el resto? Buena pregunta para hacerle a quienes condujeron nuestra hacienda durante estos últimos años. Porque fue uno de los lugares por donde se escurrió ese pago de deudas, muchas veces intraempresa. Imagínate vos, una empresa que se endeuda con su casa matriz, que le dicen, no te doy dólares oficiales para que le compres insumos a tu casa matriz, pero sí para que le pagues deudas. Ah, bueno, ok. Y aparece el certificado de deuda, ¿no?, de la casa matriz diciendo, debe tanto. Y va al Banco Central y se lo paga al oficial. En esa pelea Miguel Pese, Martín Guzmán, Matías Culfas, el kirchnerismo que terciaba ahí, Alberto Fernández, en esa pelea se consumió aquella super cosecha, la de antes de la sequía. De vuelta, ¿y por qué perdió? Hay, además, algo más grave, que es que llegó al subsuelo la cantidad de reservas con Sergio Massa. Acá tenés las reservas netas y acá tenés el derrotero que siguieron. Obviamente me dirán, sí, ese fue el año de la sequía. Pero fíjense cómo perfora la línea del cero y termina ahí abajo, en los casi 13.000 millones de dólares negativos de reservas netas, porque lo que decía Massa es no freno la actividad, no freno la economía y sigo forzando la máquina generando importaciones de insumos para que no
eche nadie gente. Claro, la contracara era esa inflación del 143%. De vuelta, el Estado, cuando no acumula reservas en una economía bimonetaria como la Argentina, cede poder. ¿Quién tiene poder? El que se las queda. Por una o por otra vía. Fíjate el gráfico siguiente porque ahí se termina de redondear la mala praxis. La deuda por importaciones acumulada, encima de todo esto, aumentó vertiginosamente hasta llegar casi al 60% de las importaciones anuales. O sea que a las empresas les dieron dólares para pagar deuda y dejaron que se endeuden más comercialmente con sus proveedores, dólares que ahora van a pedir de vuelta y que van a cobrarnos a nosotros la parte importada al precio ya no del oficial pretérito al cual compraron dólares para pagar deuda, sino al que surja de la devaluación de Milei, digo. Una devaluación que, dijo Guillermo Franco, puede ir a 650 de los actuales 380 el oficial, pero que en realidad va a depender mucho de lo que anuncien la semana que viene. Y vamos a eso. Vamos a eso. En minutos, en segundos ya. Vamos a hablar de la década del 90 con Jorge Yoma y con Freddy Storani. Pero hace un siglo y medio, Carlos Marx escribió que la historia se repite, primero como tragedia y después como una miserable farsa. Yo no sé cuánto va a tener de farsa y cuánto de tragedia el siglo que viene, pero lo que sí tengo claro es que quieren repetir una historia. La historia del menemismo. Una historia a la cual, bueno, remite claramente algunas de las designaciones. Es en un punto también una remake del macrismo, un macrismo sin inhibiciones. Milei habla todo el tiempo críticamente de estos dos personajes que tengo aquí atrás como los destructores del macrismo más puro. Jaime Durán Barba y Marcos Peña, dice él, ellos destruyeron a Macri. ¿Por qué? Bueno, porque lo contenían. Lo que se viene en un punto es un macrismo desinhibido, frontalizado. Pero también un intento de hacer revivir aquellos años 90. Hay un protagonista que se repite en todos estos ciclos, que es Daniel Scioli, ¿no? Supimos que va a seguir siendo embajador en Brasil. También supimos que Flavia Rollón, que viene a ser secretaria de Energía con Massa, va a ser secretaria de Minería con Javier Milei. Ahí se ven también los intereses permanentes, ¿no?, que navegan todos los campamentos políticos. Pero hay algo de simbólico que busca Milei que me parece se plasmó en otro personaje de esta semana, Martín Menem, el sobrino, hijo de Eduardo Menem, que estuvo aquí con nosotros este año conversando, igual que Carlos Corach, cuando empezábamos a pensar, che, ¿qué hay en los 90 que empieza a resonar en Milei? Bueno, acá tenés a Martín Menem y a Rodolfo Barra. Rodolfo Barra fue miembro de aquella corte de la mayoría automática hasta que lo expulsa Menem a pedido de Alfonsín, un poco en el Pacto de Olivos. Termina Rodolfo Barra igual siendo ministro de Justicia del propio Carlos Saúl y lo terminan sacando también de ahí cuando se conoce su pasado en la organización nacionalista Tacuara, filonazi, en los años 60. Claro, la DAIA ahora dice que lo perdonó ya a Rodolfo Barra. En todo caso, más sintomático que su juventud antisemita sea su rol en aquella corte. Creo que tenemos una foto de la corte ya sin él, la de la mayoría automática, la de los 9 miembros, que cuando asume Néstor Kirchner desplaza muy fácilmente, muy rápidamente, porque, bueno, habían hecho un montón de cosas difíciles de defender en los juicios políticos. Hay algunos apellidos que se repiten también entre los simpatizantes de Milei, como el de Bogiano, pero fíjate qué interesante lo que está pasando con los apellidos que vuelven. Y cómo un Rodolfo Barra, que sabe mucho de derecho administrativo, sobre todo en lo contencioso administrativo, bueno, se pone al servicio de él, que puede ser un nuevo ciclo privatizador. Claro, le dieron la bienvenida este fin de semana Carlos Corach y Alberto Cohen a Milei al neomenemismo. Escuchalos vos. No, yo creo que es menemista en el fondo de todo porque reconoce lo que Menem hizo, pero
yo le diría que tiene unas condiciones parecidas en la expectativa. No sé si usted se acuerda, porque debe haber sido muy joven en esa época, que cuando decía, viene Menem, mirá el melenudo ese, ¿qué va a hacer? Y transformó la Argentina, la puso en el mundo, hizo un montón de cosas, terminó con los golpes militares. Yo le diría que aplicó su autoridad como presidente de la nación. Entonces, si eso pasa, yo voy a estar muy contento. Yo tengo hijos y tengo nietos en la Argentina. Y para mí el país es para los nietos o los hijos de los nietos. Y ojalá que venga un presidente que, al igual que Menem, que parecía que se peinaba mal, que tenía el pelo largo, que qué sé yo, y transformó la Argentina. Ojalá que este presidente, al que algunos han cuestionado por su aspecto y no por sus acciones, pase lo mismo. Esperémoslo, démosle tiempo. Acá tenemos una gran facilidad, esto como con Messi. No quiero comparar a Milei con Messi, pero con Messi era pecho frío, esto, lo otro, hasta que ganó el campeonato del mundo y ahora resulta que es lo que siempre fue, un gran jugador. Bueno, démosle el crédito del tiempo. Más allá de afinidades estéticas como las que destaca Coan, más allá del pedido de ayudarlo, como el que hizo Susana Jiménez, otro personaje emblemático de los 90 respecto de Milei este fin de semana, hay algo que Menem no hacía y que Milei empezó a hacer al toque que ganó, incluso antes, diría yo. Es separar a los argentinos de bien de los otros. Algo que a mí me resulta particularmente interesante, porque también es un eco de otros tiempos. Escuchá cómo lo hace el presidente electo. ¿Javier, sos presidente, sí o no? Parece que sí. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Sobre todo a los argentinos de bien, dice Milei. Casi textual de lo que dice Mauricio Macri, acá, donde celebra la designación de Luis Caputo y de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y en el de Economía. Y pone, el éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien. Bueno, ya sabemos que hay un argentino de bien que es Macri. Pero sabemos que hay otro que también se autopercibe argentino de bien, que es Luis Caputo. Mirá, gracias Javier Milei por confiar en mi persona para ayudar en este tan difícil momento del país. Vamos a dejar todo para darle una alegría a todos los argentinos de bien que tanto se lo merecen. Más allá de si usó esta expresión Jorge Rafael Videla, que hay algunos registros de que la haya usado, yo no quiero caer en esa comparación porque además Milei es un presidente recién electo y por muy amplio margen, un presidente de la democracia. Cada vez que se usó la deshumanización para referirse al adversario o excluir moralmente al otro de una denominación en la que uno se incluye, sobrevinieron verdaderos cataclismos. Pasaba con los esclavos, que no los consideraban humanos, entonces se justificaban las vejaciones que sufrían. Pasó con la campaña del desierto, en donde se negaba directamente que hubiera gente, era un desierto, entonces le pasaron por encima al desierto, arrasando pueblos enteros, familias, mujeres, niños indefensos. Y pasó en el Holocausto también, con las ratas judías, a las cuales se referían los nazis negándoles la condición de humano. El argentino de bien es una categoría que para mí es medio jodida. Una categoría con la que arranca Milei ya montándose en la llamada a una guerra civil que hizo Macri cuando dijo van a salir a las calles a defender al presidente. También lo hizo
Joaquín de la Torre este fin de semana. Los otros son los orcos. No son humanos. Son otra cosa. Y este hombre, el Messi de las finanzas, el que también se considera un argentino de bien, Toto Caputo, que va a estar a cargo del Ministerio de Economía, que casi seguro corone y ponga también al presidente del Banco Central, a Santiago Bausili, de quien ya les hablé la semana pasada, fue procesado nuevamente por negociaciones incompatibles con la función pública. Este año, en 2021, ahora hace poco, hace 3 meses, por haberle habilitado al Deutsche Bank, donde laburó más de 10 años, no solo comisiones que él mismo firmó de puño y letra, sino otras mucho más cuantiosas que habilitó desde la función pública sin firmar. Bueno, Toto Caputo es un hombre de las finanzas, un hombre de Wall Street, un hombre que viene, ahí está Bausili, acá atrás mío lo ven a Caputo, un hombre que le prometió algo a Milei. Nadie sabe bien, porque hablé con 5 economistas de los que estaban alrededor de Milei esta semana. Todos dicen esto está siendo muy improvisado, no sé qué le vendió Toto, no sé cuánto tendrá. Por supuesto hay que esperar a los primeros anuncios la semana que viene. Pero este hombre, Toto, como le dicen, argentino de bien, como él se siente, Luis Caputo, el de Deutsche Bank, el del JP Morgan, propuso a los financistas de Wall Street una estructura financiera que ata las privatizaciones del siglo XXI con ese financiamiento que, dice Milei, hace falta para desarmar la bomba de las LELIQs. De vuelta, que la mala praxis de este último año y medio, que los magros resultados de estos últimos 4 años no sirvan como excusa para hacer otra vuelta de la enajenación del patrimonio nacional. Va a ser, por supuesto, algo que va a haber que seguir de cerca. Pero lo curioso, lo curiosísimo, es que hablen de los argentinos de bien, que lo personifiquen, le pongan como ejemplo a estos financistas, banqueros, endeudadores, y que se refieren a la década del 90 sin mencionar a lo que más se habló durante la década del 90. ¿De qué era lo que más se hablaba en política en la década del 90? Sí, de la corrupción. Si no, acordate con este minuto y medio de grandes éxitos de aquel momento. La corrupción, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de los indultos, las relaciones de Argentina con Gran Bretaña. IBM Banco Nación fue sin duda el caso de corrupción más resonante del periodo menemista. Y tuvo que haber sido resonante porque en el periodo menemista todo empezó en el 94, cuando el Banco Nación contrata con IBM la provisión de un servicio informático para todo el Banco Nación que se llamó Proyecto Centenario. Se firmó por 250 millones de pesos, con IVA incluido llegaba a 300 millones de pesos. El problema comenzó por una subcontratación que hizo la empresa IBM con una firma informática que se llamaba CCR, que era una empresa fantasma, un sello de goma. La marca de leche elegida para venderla al gobierno era Georgiano. En noviembre de 1991, el Plan Nacional Materno Infantil se puso en marcha y comenzó su distribución. Pero había un pequeño problema. Sumum, o mejor dicho, Sastre y Era, estos fabricantes de leche, no tenían la capacidad ni la infraestructura para poder hacer esos 2 millones de kilos que necesitaban. Por lo tanto, solo el 10% del total se producía en Argentina. El otro 90% se importaba. ¿De dónde? De algún lugar de Europa. Se descubrió que el cargamento llegaba desde Holanda y Francia en bolsas de 25 kilos sin marca, sin fecha de elaboración y mucho menos sin fecha de vencimiento. Aquí estamos repasando algunas imágenes porque todo comenzó en aquella jornada, el 3 de noviembre de 1995 a las 8:55. 3 explosiones desencadenaron la tragedia que dejó como saldo fatal 7 víctimas, más de 300 vecinos heridos y daños millonarios. El Tribunal Oral Federal número 6 condenó a María Julia Alzogaray, exfuncionaria menemista, en la causa por fraude a la administración pública durante la privatización de la ex empresa de telefonía del Estado, Entel, en la década del 90. Mi viejo, que en paz descanse, fue uno de los cesanteados de Entel. Vuelve la década
que amamos odiar, como dicen Martín Rodríguez y Pablo Toussaint. Vuelve con esos cantos de sirena, de estabilidad, que sedujeron a tantos y a tantas en aquel momento. Volverá también con el hiperdesempleo, con una nueva tanda de privatizaciones, con más pobreza, marginalidad e inseguridad. De eso vamos a hablar durante el resto del programa.